Amigos de Sinfol, qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes para tener nuestro tiempo de alabanza, de oración al Señor. En realidad quiero en este día compartirles un versículo muy especial que en realidad fue una oración que Pablo hizo en Efesios 3:14, y su título dice que Pablo ora por crecimiento espiritual. Y durante todo este tiempo que ha pasado de pandemia y donde han habido algunas dificultades, esta ha sido una de mis oraciones principales a Dios, de crecimiento por su iglesia, de crecimiento por todos nuestros hermanos en la fe, porque también puede ser un tiempo difícil para nosotros en nuestra relación con el Señor. Y el versículo 14 dice así: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Bueno, papá, te queremos dar gracias por este tiempo, Señor, que nos permite nuevamente adorarte, Señor, y exaltarte, Señor, y saber que te necesitamos, Señor, que necesitamos tu presencia, papá, y reconocer, Señor, que tú has hecho un milagro en nuestras vidas, Señor, cuando nos rescataste, Señor, de la muerte, Señor, del pecado, Señor. Así que yo te invito para que lo adores allí donde tú estás. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré,
adoramos, Señor. Que tú eres santo, Señor. El hacedor de milagros, papá. Por eso queremos adorarte, Señor. Adórale allí donde tú estás. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Y así eres tú. 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 Gracias, Señor, porque tú eres milagroso, Señor. Tú abres caminos, Señor, donde no los vemos, Señor. Tú eres majestuoso, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias porque nos permites adorarte esta mañana, Señor. Queremos seguir aquí en comunión contigo, alabándote, Señor, cantándote ahí donde tú estás. Levántate y adóralo, alábalo, canta con nosotros, así no estés aquí físicamente. Vamos a alabar al Señor, vamos a decirle que Él es maravilloso, que Él es grande. Con todo nuestro corazón vamos a disponernos a cantar para Él. Así es, Señor, queremos seguir alabándote, papá, con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestras manos. Así que danza allí donde estés con el Señor. Dios sube a su trono entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, las trompetas sonando están. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos
hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Él es grande, Él es el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Él es grande, Él es el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Él es grande, Él es el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Te alabamos, Señor. Te damos un fuerte aplauso a ti, papá, desde allí donde nos encontramos, Señor, porque podemos alabarte y adorarte todos juntos en el Espíritu, Señor. Así que gracias por este tiempo, papá. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Es una gran bendición poder adorar a nuestro Señor Jesucristo, poder cantarle con cánticos de alabanza. Este es el culto de adoración que rendimos a Él, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios en el capítulo 6 del libro de Génesis, en el versículo 1, habla de la maldad de los hombres que existía
antes del diluvio universal. Dice la Escritura: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Padre, en esta mañana te damos gracias por permitirnos compartir este mensaje. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tomes el control de mis pensamientos y pongas en mi boca palabras de sabiduría, para que tu palabra corra y sea glorificada. Hoy bendecimos a todos los que están a esta hora sintonizados a través de estos medios, por medio del cual nosotros llevamos el mensaje de la santa palabra de Dios, la que fue inspirada por el Espíritu Santo. A través de la revelación de la Escritura nosotros podemos conocerte a ti, Señor, y te pedimos sabiduría y revelación de tu preciosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Son tiempos difíciles, son momentos de prueba para el mundo. Y a través de esta enseñanza, Dios nos quiere mostrar cómo era la situación que vivía el mundo antes de ejecutarse el primer juicio que Dios estableció, el diluvio en los tiempos de Noé. Dice el versículo 1 que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Había una generación de gigantes, había una generación de hombres y mujeres que se habían prodigado por toda la tierra. Pero dicen las escrituras que Dios vio, dice, viendo que los hijos de Dios eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo ante todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. A través de todo este contexto, vemos cómo Dios vio, como dice el versículo 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Este continuo desarrollo del mundo generó que el hombre se pervirtiera. Había corrupción en la tierra, como dicen las escrituras. Y Dios tomó una determinación, porque dice la Biblia que Él vio. En el versículo 5 dice: y vio Jehová toda la maldad, o sea, la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era una misma situación como la que hoy
se está viviendo en el mundo, es algo similar. Dios ve todo. Dios está observando que la maldad de los hombres es mucho en la tierra y que sus pensamientos estaban totalmente inclinados solamente al mal. Porque Dios todo lo ve, lo bueno y lo malo. Y dice que conoce los pensamientos del corazón. Por eso en Hebreos 4:12, el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dicen las Escrituras en este libro: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aquí hay una diferencia entre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque Dios conoce todo, Dios conoce los pensamientos, conoce la intencionalidad de los hombres. Y Él estaba viendo que en la tierra había mucha maldad, había mucha maldad. Y dice el versículo 5 que era continuo solamente el mal, o sea, era una tendencia a la maldad permanentemente. Solamente el mal había en ese tiempo, en abundancia de maldad, había violencia. Este era el panorama que había a los ojos de Dios. Su óptica deparaba qué es bueno y qué es malo según sus propios criterios. Dios estaba viendo que esto era maldad, porque Dios tiene la característica de conocer el bien y el mal. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, el apóstol San Pablo escribe esta carta y dice en el versículo 26: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esa era la situación que confronta aquí la palabra a través del apóstol San Pablo a los romanos. Y dice el versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Era la misma situación que había en los tiempos de Noé. Ellos estaban haciendo maldad permanentemente. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque esa era la situación que se estaba viviendo en ese momento. Dice aquí en el versículo 6 que y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre y le dolió en su corazón. Aquí la palabra arrepentirse mejor, viene del hebreo nahan, que traduce o significa sentir, lamentar. No es que Dios se haya equivocado en la creación del hombre, sencillamente a Dios le dolió, sintió, lamentó la situación que estaba viviendo el hombre. Se dio cuenta que todos estos designios de maldad estaban delante de sus ojos y le dolió en su corazón, sintió dolor. Entonces tomó una decisión, ¿cierto? Tomó una determinación ante todos estos hechos de los hombres. Declaró un juicio. Pronunció el juez una sentencia y dijo en el versículo 7: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esa fue la determinación que Dios tomó, una determinación ante todos estos hechos vergonzosos. Todo esto, este continuo mal le dolió en su corazón, produjo dolor en el corazón de Dios. Y es
una situación similar a la que hoy está viviendo el mundo. Igual los tiempos actuales a los tiempos de Noé. En el versículo 8 apareció la gracia. Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué representa Noé aquí? Representa el hombre que recibe el regalo más grande que Dios nos ha dado, que se llama la gracia. En medio de ese mundo de maldad aparece la gracia. Como hoy en día aparece la gracia en la persona del Señor Jesucristo. ¿Y quién la recibe? La recibe Noé. Noé halló la gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos del Señor. Y vemos que en el capítulo 6 del mismo versículo, del versículo 9, del capítulo 6 del libro de Génesis, habla de las generaciones de Noé, de sus generaciones a través de sus hijos, que fueron salvos, que fueron Sem, Can y Jafet. Pero las características que presenta el Señor de Noé: era un varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Un hombre perfecto es un hombre que tiene integridad, que tiene rectitud y tiene santidad. Esto lo que veía Dios de Noé. Dios vio en Noé un varón que había conocido su amor, que caminó con él, perseveró con él. Por eso el Señor nos está motivando a través de las Escrituras a permanecer en él. A pesar de todas estas situaciones que él tuvo que enfrentar, el pecado, la ignominia, las afrentas contra Dios, Dios lo escogió a él. Y nótense que sus hijos eran Sem, Can y Jafet. Eran 3 hijos. Fueron 3 hijos las generaciones de Noé, la generación inicial de Noé. Y cuando nosotros vemos a Noé, que era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé, nosotros vemos que la condición que Dios ve en Noé es esa. Por eso así Dios ve a los hombres que han aceptado la gracia. Así es. Dios ve a Noé que él vivía en un mundo plagado de pecado, ¿sí? Y la circunstancia que hace que Dios lo mire es porque él envía la salvación. Y empieza el versículo 10 a mostrarnos lo que Dios hace. Dice que se corrompió la tierra. Se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Se corrompió la tierra. Habla de corrupción en el original. Pero esta palabra corrompió tiene que ver con corrupción espiritual. Porque la mayor corrupción del hombre es espiritual. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Parecido a como está hoy la tierra, llena de violencia. Y miró Dios la tierra. La Biblia empieza a revelarnos lo que Dios hace. Dios mira la tierra. Sus ojos están puestos sobre nosotros. Y miró Dios la tierra. Dice ya aquí que estaba corrompida. La tierra estaba en un desorden total, un caos moral, pérdida de valores. Estaban prácticamente desagradando a Dios en todas sus cosas. Como Pablo dice, ellos no tienen en cuenta a Dios.
Había una total corrupción moral en la generación de Noé, en el tiempo de Noé. Dice que la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos, del pecado. Había subido la violencia de tal manera que Dios vio. Y Dios dijo que iba a destruir la tierra. Entonces, dice el versículo 9, que apareció la gracia ante el juez supremo. Pronunció una sentencia de que iba a traer un castigo sobre la tierra, pero anteriormente declaró gracia por medio de Noé. Claro, porque Noé es una representación de la salvación, así como en los tiempos de hoy Cristo es la salvación. En el versículo 11 habla de una corrupción total, una corrupción moral. Y Dios le da las instrucciones a Noé. Aquí dice, hazte un arca de madera de gofer. Le dio las indicaciones, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y le dio las indicaciones. Todas las indicaciones se las dio Dios a Noé. Le mostró cómo tenía que hacer el arca. Como hoy Dios ha dado las especificaciones exactas para que el hombre pueda regresar y ser salvo. Dios ha dictaminado que la salvación es por medio del Señor Jesucristo. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús por medio del Padre nos dice que sus palabras son vida y son verdad. Que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Esas son las indicaciones de la gracia de hoy. Noé recibe indicaciones. Usted puede leer detalladamente las directrices que Dios le dictó a Noé de cómo construir el arca. Le dio las indicaciones precisas. Por medio de la Escritura, Dios a nosotros hoy nos ha traído la gracia en la persona de Cristo y nos ha dado unas instrucciones precisas de cómo ser salvo. Por ejemplo, dice, la salvación es por gracia, no por obras, es un regalo de Dios. Nos está mostrando que la obra sacrificial de Cristo en la cruz nos permite que nuestros pecados sean perdonados. O sea, la condición pecaminosa que el hombre estaba viviendo en los tiempos de Noé lo llevaba a buscar un arca de salvación. Y en el momento en que apareció Noé, que es la gracia, empezó a anunciarse el mensaje de que iba a venir un Salvador, porque la salvación estaba en la persona de Noé. Por eso es tan importante entender que Dios estableció su justo juicio ante una corrupción moral. Y ese justo juicio de Dios se hizo cuando vino el diluvio. El justo juicio de Dios se produjo en el momento en que el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. La sentencia dictada por el juez supremo cayó sobre la persona de Cristo. Cristo llevó nuestras culpas, llevó nuestras iniquidades. Cristo fue quien pagó por nosotros. Este mundo plagado de corrupción moral, de idolatría, de pecaminosidad, en Él cayeron todos los pecados de nosotros. Todos. Por eso la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la salvación tenía sus debidas instrucciones y Dios nos da un manual de vida a través de la persona de Jesús para que nosotros tengamos muy claramente las especificaciones de cómo hallar la salvación. Por eso Dios estableció sus lineamientos de salvación, le dio las indicaciones a Noé, las medidas exactas.
Dios estableció que la salvación era a través de esa arca. Como hoy en día Dios establece que la salvación es a través de Jesús. Ahora, ¿cómo ve él a Noé? Lo ve justo, lo ve un hombre íntegro, lo ve un hombre recto, lo ve un hombre en santidad, porque halló la gracia. Eso es lo que encuentra un hombre cuando la gracia de Dios cae sobre él al aceptar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 7 del libro de Génesis, en el versículo 7, vemos cómo Dios estableció que iba a haber un diluvio. Un diluvio. Entonces dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. 8 personas hallaron la gracia, un número muy pequeño. Ese número 8 fue el número de personas que Dios escogió, porque la gracia había caído sobre Noé, sobre sus hijos y sobre las esposas de sus hijos. Hoy en día, las familias tienen la promesa de ser salvas en la persona de Cristo. Recordemos cuando la promesa, cuando Pablo estaba encarcelado y le dijo al carcelero, sé salvo tú y tu casa. Y Dios hoy puede salvar a la familia, pero la familia necesita subirse al arca, a ser partícipe de todos los que hemos creído en Jesús, porque el propósito grande de Dios es que nosotros creamos en el Señor Jesucristo para poder hallar salvación, y la promesa está dada para nuestros hijos y para todas nuestras familias, y eso lo está mostrando aquí en el Señor en este capítulo, ¿cierto? Es muy importante entender esto. Ahora, volviendo al capítulo 6 del versículo 18, vemos por qué Dios cumple con esta promesa. Dice, y subieron las aguas y creciendo en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, ¿cierto? Eso dice el capítulo 7, pero el 18 del capítulo 6 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. O sea, Dios a través de Noé estableció un pacto de salvación con Noé. Dios hoy envía a Jesús para hacer un pacto de salvación con nosotros en la persona de Cristo. Este mensaje es un mensaje similar. Los tiempos de Noé son los mismos tiempos de hoy y Jesús lo dijo y lo vamos a ver más adelante. O sea, aquí había un pacto, versículo 18, estoy hablándoles del capítulo 6 de Génesis, estamos en Génesis 6, 18. Mas estableceré mi pacto contigo, con Noé, que halló la gracia, y entrarás en el arca tus hijos, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Habla de un pacto, establecer un pacto. Y Dios ha establecido un pacto con nosotros a través de Jesús. Por eso Jesús es la sangre del pacto eterno. Y esta es la sangre de mi pacto, dice en la cena del Señor, para perdón de vuestros pecados. Porque la sangre de Cristo, el derramamiento de su sangre, el sacrificio eterno hecho por el Señor Jesucristo en la cruz, es el pacto eterno, sempiterno que Dios hizo con el hombre. Es el último pacto que Dios establece con el hombre en la persona de Jesús. Por eso Jesús se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dice el Señor. Dio la oportunidad de salvarse al hombre a través de este pacto establecido con Noé. Ahora, en el versículo 16 del capítulo 7, 16, dice que los que vinieron, o sea, macho y hembra, los animales que él escogió de toda carne, vinieron
como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. O sea, hubo un tiempo en que la puerta se cerró. Durante 120 años aproximadamente, Noé compartió el mensaje de salvación y estableció esa arca grandísima. Y seguramente cuando él empezó a construir el arca, la gente seguramente pensó que estaba loco, porque el mar más cercano estaba a 300 kilómetros aproximadamente. No llovía sobre la faz de la tierra. O sea, era una locura que un hombre empezara a construir un arca donde no había la más mínima esperanza de lluvia. Eso es lo sobrenatural de Dios. Hoy en día nosotros hablamos de la salvación en la persona de Cristo y hay muchas personas que no creen. Seguramente esto producirá risa, como en los tiempos de Noé, me imagino. La gente pasaba y lo veía a él calafateando el arca, construyéndola, escogiendo los animales. Eso tomó tiempo. Fueron muchos años preparando esta arca. Y seguramente la gente se burlaba de él. Le producía risa, extraño, que él hablara de salvación y hablara de que Dios iba a hacer un diluvio, iba a hacer un juicio. Lo mismo que hoy. Uno hoy le habla a la gente del juicio de Dios y la gente, las mayorías son incrédulas y se ríen. Les parece imposible que Dios pueda establecer un juicio. Pues créame que Dios estableció un juicio en el tiempo de Noé. Y lo estableció. Y los únicos que fueron salvos fueron los que hicieron pacto con él. Como hoy en día, los únicos que van a ser salvos son los que hagan un pacto con Dios en la persona de Cristo. Y la gente, usted, tiene que conocer ese pacto. Porque ese pacto es un pacto de salvación. Se cerró la puerta. Llegará un día en que la puerta se cerrará. ¿Cuándo se va a cerrar la puerta? El día que la iglesia se vaya de la tierra. Porque hay una promesa, que los hombres que creyeron en Jesús, que hicieron pacto, serán arrebatados en las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuál será el dictamen de Dios? La tribulación, porque la tierra va a vivir el peor periodo de la historia, que se llama la gran tribulación. Él cerró la puerta. Y en el capítulo 6:16 de este libro de Génesis, porque estamos en el capítulo 6, en el capítulo 7, dice que una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación. Había una sola ventana, dice, una ventana harás al arca y la acabarás de un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Indicaciones: una ventana, una puerta. Hay una ventana y una puerta, se llama Cristo. Yo abriré las ventanas de los cielos para bendecirnos en la persona de Cristo. Y Él es una puerta de ingreso al reino de los cielos. Porque Jesús dijo: el que entrare por esta puerta será salvo. Una sola ventana, una sola puerta, es Cristo. Eso pasó en los tiempos de Noé. Vemos que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, había perversidad, había una corrupción moral. Esta palabra arrepentirse de lo que sintió el Señor le produjo dolor, lamentación. Quizás lo mismo que es la misma palabra que se utiliza cuando el Señor escogió a Saúl. Dice que me arrepiento de haber puesto a Saúl. O sea, le dolió en su corazón, sintió cómo Saúl lo había defraudado. Porque Dios siente dolor cuando nosotros pecamos. Por eso el Señor en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 30, dice: y no contristéis al Espíritu de gracia, por el cual fuimos sellados para el día de la redención.
¿Qué es contristar? Entristecer. El Espíritu Santo es Dios. Como Jesucristo aparece como ese Dios salvador. Vamos al Nuevo Testamento, al capítulo 24, en el versículo 37. En el Nuevo Testamento, Jesucristo nos hace referencia a los tiempos de Noé. Capítulo 24, versículo 37. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué Jesús responde a esto? Porque los discípulos se acercaron y le preguntaron que cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida en el fin del siglo. O sea, los discípulos le preguntaron, tenían curiosidad, y seguramente mucha gente tendrá curiosidad de saber cuándo va a venir el Señor Jesucristo por su iglesia. Y el Señor Jesucristo todo lo responde en las Escrituras. Y aquí en el Nuevo Testamento, a partir del versículo 34, dice, por ejemplo, dice: de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Habla de una serie de sucesos que van a ocurrir. Y dice en el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pasan los años, pasan los días, pasan los meses, y su palabra sigue vigente. ¿Cuándo van a ser estas horas? Estas situaciones mejor, la hora. Él lo dice aquí. Pero el día y la hora nadie sabe, nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús dice que ni siquiera los ángeles que lo adoran en el cielo, que están a su servicio, saben el día de su venida. Solo el Padre que está en el cielo, sino mi Padre. Pero entonces da una señal y habla de Noé. Mas como en los días de Noé, entonces ya vimos en el capítulo 6, 7, todo lo que ocurrió. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, el diluvio fue el juicio que Dios estableció por la maldad de los hombres, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. O sea, había un mundo normal como el de hoy. La gente trabajaba, la gente conseguía bienes materiales, la gente estaba permanentemente haciendo cosas, pero había maldad. Lo que más hace énfasis en los tiempos de Noé era que había maldad. Dice que la maldad era mucha, había violencia. O sea, no da detalles mayores. Lo que más enfatiza aquí el Señor es que la violencia era mucha, había corrupción moral, porque el Señor está hablando de ello desde el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Entonces dice el Señor, como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban en la misma situación, comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta el día que Dios le dijo, listo, súbase al arca, yo le cerré la puerta. Dice que Dios cerró la puerta. Dios va a cerrar la puerta de la gracia. ¿Cuándo se va a cerrar la puerta? El día que Dios diga. El día y la hora nadie sabe. ¿Cuándo se va a cerrar la puerta? Cuando se acabe la gracia y comienza la gran tribulación. Porque la gracia se terminó con Noé cuando se cerró la puerta del arca y empezó a llover. ¿Cuándo se va a cerrar la gracia? Cuando la iglesia sea arrebatada y comienzan los tiempos de la gran tribulación. Allí es donde va a surgir el anticristo, el falso profeta, todo lo que el Satanás va a hacer. Pero dice el Señor, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ya vimos todas las características. Dios estaba viendo que todo era solamente el mal, había abundancia de maldad, violencia.
Este era el panorama delante de los ojos de Dios. La óptica de Dios era que lo que los hombres estaban haciendo era malo. Porque Dios es el que da sentencia de qué es bueno y qué es malo. No somos nosotros los hombres. La moralidad humana está condicionado bajo su propia perspectiva humana. Los hombres declaran qué es bueno y qué es malo. Dios declara que es pecado y que no es pecado. Por eso es tan importante tener juicio con base al pensamiento de Dios. Porque Dios va a juzgar a los hombres conforme a su palabra, no de acuerdo al dictamen de los hombres. Ese es un error. El hombre cree que puede hacer lo que quiera. Dios le dio libre albedrío al hombre, pero tiene que darse cuenta el hombre que de todo lo que hace aquí, tiene que darle cuentas a Dios. Y la humanidad está haciendo cosas que a Dios le desagradan. Se están haciendo cosas. Dice que estaban dándose en casamiento. Y hoy en día no solamente son los matrimonios heterosexuales, sino los matrimonios homosexuales, que son aprobados por los hombres. Las leyes están avalando los matrimonios entre personas del mismo sexo. Eso es contrario a lo que Dios declara. Y acabamos de ver un ejemplo con un juez de la República en la ciudad de Cartagena. Por asuntos morales, él no quiso casar una pareja de mujeres. Obviamente, las leyes de Colombia, la Constitución, respaldan esa determinación de casarlas. Y seguramente las normativas van en contra de él. Pero delante de él, como persona, hay una moralidad que está imperando en su corazón y que le va a generar seguramente problemas. Porque el hombre tiene que entender que hay determinaciones que nosotros podemos hacer que son desagradables delante de Dios y agradan a los hombres. Por eso dice la Escritura, o agradamos a los hombres o agradamos a Dios. Y el mundo hoy ha dictado sentencia. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Quién es el que declara qué es bueno y qué es malo? Dios, el que va a establecer un día un juicio. Por eso los juicios de Dios son de acuerdo a la perspectiva de Él, no de los hombres. Ahora, una cosa es la moralidad. La moralidad es lo que Dios avala en el corazón de los hombres. Claro, porque todo es un asunto de conciencia. Lo que operó en este juez es un asunto de conciencia. Y seguramente lo van a, no sé qué va a pasar. De pronto hasta lo van a relegar del cargo, lo están atacando, tendrá opositores. Pero lo único que sí le digo es que Dios a él lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque él está tomando una determinación conforme a sus principios. Y seguramente en los tiempos de Noé pasaban situaciones parecidas. Y todo esto estaba generando ¿qué? Maldad en el corazón de los hombres. ¿Y qué hizo Dios? Declaró juicio a través del diluvio. Hoy dice la Biblia que Dios establecerá un juicio sobre los hombres. Va a haber un juicio. No se les puede olvidar que el juicio de Dios va a venir es con base a sus escrituras, a sus leyes, a sus normativas. Porque Dios ha dicho que es bueno y que es malo. Y si Dios dice que es malo, es pecado. Y si dice que es bueno, es beneficioso para el hombre. Dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Seguramente usted no va a entender lo que yo le estoy diciendo. Porque el hombre natural tiene el entendimiento entenebrecido, no entiende el pensamiento de Dios. Y seguramente dirán muchos, es que los pensamientos de Dios son pensamientos cursis, pasados de moda. Ese es el pensamiento del hombre natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, que aún para él son locura, pero el pensamiento de Dios está por encima. Por eso dice la Escritura en el libro de Isaías capítulo 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de los hombres. Por eso hay que entender
los que tienen la revelación del Espíritu Santo, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Y sabe qué es el temor de Dios? Es someterse a la autoridad de su palabra. Ese es el temor de Dios. Porque yo no puedo hacer mi propia voluntad. El día que un hombre decide aceptar a Cristo como Señor y como Salvador, se somete a Él como siervo, como esclavo de Cristo por amor. Y hemos sido rescatados del reino de las tinieblas. Entonces los pensamientos de nosotros van conforme al pensamiento de las Escrituras, porque nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. El hombre natural no tiene el pensamiento de Cristo. El hombre natural ve la perspectiva bajo sus propios ojos, aplica la filosofía, sus propios valores. Y no entendieron. ¿Sabe por qué no entendieron? Dice aquí, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Muchos no van a entender. No van a entender. ¿Y sabe por qué no van a entender? Porque nunca decidieron creer en el Señor Jesucristo. Porque sus corazones se endurecieron. Porque los pensamientos de Cristo no van conforme a sus pensamientos. Por eso dice el Señor Jesucristo, ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y la misma corrupción que había en los tiempos de Noé es la misma corrupción. El hombre no ve ni entiende porque los seres naturales no perciben estas cosas. Eso dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Son locura. Lo que Noé estaba haciendo parecía una locura. Un arca a 300 kilómetros aproximadamente estaba el mar. No llovía sobre la faz de la tierra. Si el hombre de hoy no entiende qué es lo que está pasando, es porque no tiene la revelación del Espíritu de Dios. Son designios divinos. No va a poder hallar la gracia. Por eso Dios está diciéndole hoy al hombre, hay un Noé cerca de él preparando la entrada al arca actual. ¿Sabe quién es ese Noé? Todos los que hemos hallado la gracia. Todos. Y si una persona hoy no halla la gracia, le va a pasar lo mismo que en los tiempos de Noé. Se los llevó a todos. ¿Qué representa eso? Símbolo de muerte y de juicio. Porque unos resucitarán para salvación y otros resucitarán para corrupción y confusión, dicen las Escrituras. Este mensaje de Jesús nos está indicando que Él es la gracia. Él es la gracia, Él es el regalo que Dios mandó para que el hombre sea salvo en la persona de Cristo. Hay una puerta abierta que el Señor ha prodigado para que todo aquel que entre por ella sea salvo. Y seguramente, si usted no entiende este mensaje, usted va a pasar por los mismos designios de las personas que estuvieron en los tiempos de Noé. Se los llevó a todos. Y viene la gran tribulación, que va a ser el peor periodo de la historia, donde muchos van a morir, donde viene el juicio de Dios sobre la tierra. Juicios de Dios. Y muchos morirán y resucitarán después para el día del juicio. Y todos comparecerán ante el juicio de Dios. De todo tendremos que darle cuenta a Dios. Aproveche la gracia. Hay un arca que está abierta. Todavía la puerta no se ha cerrado. Está abierta la gracia para que todo aquel que quiera ser salvo venga a Cristo y acepte la salvación de Dios. Porque la salvación no es de una religión, es de Dios, Padre, que envió a Jesucristo para salvarnos. El mismo Dios que mandó a Noé para que construyera el arca, para que su generación fuera salva, es el mismo Dios que mandó a Jesús para que nosotros pudiéramos ser salvos y hallar la gracia en la persona de Jesús.
Padre, gracias en esta mañana porque nos permites, a través de este contexto de la Escritura, poder analizar los tiempos que estamos viviendo. Estamos en los tiempos más difíciles de la humanidad. Tu palabra dice que en los tiempos de Noé solamente había maldad, había abundancia de maldad, violencia. Era un panorama oscuro y tus ojos estaban puestos sobre ellos, porque tus ojos siempre ven lo que es bueno y lo que es malo. Y según tus propios criterios, todo lo que el hombre hacía le dolía a tu corazón. Porque tú sientes y lamentas que el hombre haga su propia voluntad y no la voluntad del Padre. Señor, sabemos que tú tomaste una determinación ante todos estos hechos de los hombres. Y tú sentenciaste un juicio sobre la tierra y trajiste inundación. El juicio final para ellos, digamos, el juicio del diluvio mejor. Pero antes había aparecido la gracia. Así como hoy en día, Señor, apareció la gracia en la persona de Jesús. El favor de Dios. Gracias, porque en Cristo nosotros recibimos la gracia. Esa es la condición que tú has puesto para que nosotros la aceptemos. En un mundo, Señor, plagado de pecado, de iniquidad, de maldad. Un mundo que está expuesto al juicio divino. Pero también viene un propósito de Dios en este momento y es arrepentimiento. Porque las especificaciones que tú nos has dado son muy claras. Tú has dado un lineamiento especial. El hombre necesita salvación. Y esa salvación tú la estableciste a través de la persona de Jesús. Porque la salvación vino de arriba. Y esas son las condiciones que tú nos has puesto. Que a través de Cristo seamos salvos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Padre, permite que este mensaje haya llegado a cada corazón, que haya quedado escrito con tinta indeleble y que el poder de tu Espíritu les hable permanentemente. De este mensaje de salvación, con todas estas debidas instrucciones que tú nos has dado. A ustedes muchas gracias, muy amables, por estar con nosotros a través de los centros de formación de líderes en FOL de la Iglesia Rey David. Llegamos cada semana los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana con el mensaje de salvación a través de las Sagradas Escrituras, porque Dios nos ama y ha enviado al Señor Jesucristo para salvar lo que se había perdido. Muchas gracias y que Dios los siga bendiciendo a todos ustedes. Amén. Amén.